La transmisión era suave, casi ceremonial. Soy Valari, hija del alto orador de Surin Prime. Ofrecemos la paz. Entendemos que su pueblo está dañado, perdido, pero venimos sin amenazas y ofrecemos nuestra ayuda. Hablaba como si estuviera calmando a un animal asustado, como si fuéramos cosas rotas. La sala repetía su voz en perfecta armonía, la acústica alienígena vibrando con ese tono de superioridad de la alta cuna. Frente a ella, el hombre no parpadeó, no respondió, solo observaba. Silencioso. El tipo de silencio que te hace dudar si es calma o advertencia. Estaba solo en la plataforma, envuelto en una armadura negro mate, chamuscada en lugares donde el plasma había intentado, y fallado, en devorarla. Sin insignias, sin bandera, solo el emblema único grabado a fuego en la placa pectoral, un símbolo angular que los historiadores alienígenas no habían logrado interpretar. No es que importara ahora, no después de que llegara la nave. La habían rastreado durante días. Pequeña para sus estándares, antigua, incluso una reliquia que de alguna manera había escapado a sus sensores hasta que atravesó su atmósfera y flotó. No sobre una capital, ni una fortaleza, sino sobre un templo. Su templo más sagrado. No se dispararon armas, no se hicieron demandas, solo una presencia. Se cernía, observando, esperando. Y entonces un hombre descendió de ella, solo. Ese hombre estaba ahora ante ella. Y Valari se quedó helada a mitad de la frase. No por un arma, no porque él alzara la voz, sino porque dio un paso adelante. Solo un paso. Algo en su pecho se contrajo. No pudo respirar por un segundo. Su boca quedó entreabierta, pero las palabras se atascaron como si algo antiguo y enterrado en su interior gritara, «No vuelvas a hablar». Los guardias a su lado se movieron, sus alabardas en alto. Pero él ni siquiera los miró. En cambio, sus ojos, esos ojos humanos, los que los archivos describían como débiles, apagados, no evolucionados, se encontraron con los de ella. Y ella lo vio. No rabia, no odio, indiferencia. No veía a una diplomática, ni a la realeza, ni siquiera a una enemiga. Veía a algo inferior. El tipo de mirada que le das a una pantalla rota o a un juguete que ya no usas. El silencio que siguió fue insoportable. Los guardias la miraron confundidos. El protocolo de Surin exigía una continuación, una segunda oferta de paz, una apelación a la razón, pero ella no podía moverse porque el aire había cambiado. Y entonces lo hizo el cielo. Detrás de ella, fuera del arco de cristal de la cúpula, las nubes se apartaron como niños asustados. El mundo se oscureció. Las estrellas se desvanecieron. La nave humana se movía lentamente, no con agresión, sino con propósito, reposicionándose, centrándose sobre la ciudadela, sobre sus registros, sobre los bancos de memoria de la existencia entera de su pueblo. Él ni siquiera había hablado todavía, y su hogar, su imperio, ya se estaba desmoronando. Finalmente, habló. Una palabra, no una amenaza, no una declaración, solo un hecho. Observa. Las luces de la sala parpadearon. Poder, el tipo de poder que ni siquiera entendían, se onduló como el viento. El mapa holográfico a su izquierda cambió. Docenas de puntos rojos parpadeando rápidamente a través del mapa de la galaxia conocida. A Valari se le cortó la respiración. Esas eran colonias Suran, desaparecidas. No atacadas, borradas. Sin explosiones, sin escombros, simplemente desaparecidas. Como si alguien hubiera borrado las coordenadas de la existencia y los planetas con ellas. Detrás de ella, uno de los guardias dejó caer su arma. Otro se dio la vuelta y corrió. El hombre no lo detuvo. Ni siquiera reaccionó. Simplemente volvió a posar su mirada en ella. Ojos fijos en los suyos como un lobo observando a un ciervo intentar ponerse de pie con las patas rotas. Hablaste de paz, dijo en voz baja, su voz áspera como piedra agrietada. Tu gente cazó a la mía por deporte. Esterilizaron 2 generaciones de nuestra especie, y ahora crees que las palabras desharán eso. Abrió la boca, pero no salió nada. Su voz, una vez alabada a través de las galaxias, la había abandonado.
Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Te quedaste helada, dijo. No una burla, una afirmación. ¿Crees que eso es miedo? No lo es. Eso es reconocimiento. Tu biología sabe lo que tu mente aún no ha admitido. Se dio la vuelta entonces, lentamente, dirigiéndose al borde de la plataforma. Y con cada paso que daba, Valari sintió como los siglos de su arrogancia comenzaban a desmoronarse. No son dioses, dijo por encima del hombro. No son superiores. Lo último que dijo antes de desaparecer en su nave se grabó en ella como ácido. Su presa. Y entonces se fue. La nave se elevó sin sonido. Sin batalla, sin conquista, solo dominio. Y la joven que gobernaba 1000 sistemas no podía moverse, no podía hablar, no podía pensar porque su mundo había sido puesto patas arriba por una sola nave humana. Se quedó mirando mucho después de que él desapareciera, no solo al espacio que dejó atrás, sino a todo lo que aún permanecía en pie, como si su imperio entero no acabara de ser humillado frente a ella. Intentó respirar, y el esfuerzo se sintió extraño, como si sus pulmones no recordaran cómo funcionar sin guía. Un sabor extraño llenó su boca, amargo y metálico. Se dio cuenta de que se había mordido la lengua en algún momento de ese instante congelado. Ni siquiera lo había sentido. Los guardias a su alrededor se habían ido. Cobardes. Y por una vez, no podía culparlos. Se había enfrentado a consejos planetarios enteros, había navegado puntos muertos diplomáticos entre especies beligerantes y había negociado la paz en mundos moribundos. Pero a lo que se había enfrentado hoy no era una negociación. Era un juicio. Y no tenían apelación. Fuera de los grandes ventanales, la nave humana se elevaba más alto. No se retiraba. Ascendía, proyectando una sombra cada vez más amplia sobre las altas agujas de la capital. Sus motores no rugían. No brillaba con amenaza. Simplemente observaba. Observaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Y por qué no lo tendría? No tenían flota para responderle. Su red de defensa planetaria se había activado antes de que la nave siquiera entrara en órbita, completamente cargada y armada. Y sin embargo, nada de eso importó. Ni un solo láser disparó. Ni un solo sistema respondió. No fue desactivada. Fue ignorada. Cualquier tecnología que llevara esa nave estaba tan por encima del entendimiento Suran que ni siquiera se molestaba en considerarlos como amenazas, solo ruido de fondo. Se volvió hacia el mapa holográfico que se había actualizado a mitad de la transmisión. Los puntos rojos seguían allí, parpadeando lentamente, cruelmente. Colonias desaparecidas. Sistemas planetarios enteros borrados del registro. El humano no había amenazado con destruir más. No lo había necesitado. Ya lo estaban haciendo sin previo aviso, sin alardes, sin piedad. Y quizás esa era la peor parte. No era una venganza con fuego y sangre. Era metódica, limpia, clínica. No porque los estuvieran perdonando, sino porque no los consideraban dignos del esfuerzo de la rabia. 3 horas después, el pánico finalmente comenzó. No en los altos rangos. No, la clase política se había quedado mortalmente silenciosa. Los labios sellados por el miedo, pero en las ciudades inferiores. Las noticias de la visitación se extendieron como una infección. Comenzó como un rumor, luego un clip vacío, luego 1000 voces gritando lo mismo. Los dioses están aquí. Un solo humano ha doblegado al alto consejo. Somos los siguientes. Surin Prime es una tumba. Simplemente aún no lo sabe. Las transmisiones intentaron suprimirlo. Cerraron los canales privados, confiscaron terminales, enviaron drones de control de la ciudad. Pero el miedo no necesitaba datos para propagarse. El miedo solo necesitaba la verdad, y la verdad flotaba sobre sus cielos como un verdugo con paciencia infinita. De vuelta en su cámara privada, Valari se derrumbó de rodillas. Sin guardias, sin asistentes. Los había despedido a todos. No por orgullo, por vergüenza. Se había quedado helada. Frente al enemigo, frente a él. Ese humano ni siquiera era un diplomático, ni un soldado. No había rango en su nombre, ni un título, ni un linaje, solo presencia.
Y fue suficiente para desmantelar siglos de complejo de superioridad con una palabra. Observa. Dioses. La palabra seguía repitiéndose en su mente, retorciéndose como un anzuelo en su columna vertebral. Accedió a su consola con dedos temblorosos y ordenó la línea segura a la alta cadena de datos, el registro maestro de los Uran de toda la actividad galáctica conocida. Se la denegó. Lo intentó de nuevo, usando su anulación genética de oradora. Parpadeó una vez, y luego cedió. Escaneó las entradas recientes. Lo que vio casi la hizo vomitar. 12 especies principales a lo largo del espacio conocido habían sufrido incidentes. Todos vinculados a encuentros humanos, todos involucrando lo que ahora se clasificaba como eventos de totalidad tecnogénica, lo que significaba que su existencia entera había sido engullida. El Imperio Riax, desaparecido. Su sol principal implosionó. Sin rastro. Las matronas del Ari se desvanecieron a mitad de una ceremonia, dejando solo un único símbolo. El emblema humano. La Alianza Enar, todavía presente, pero sus océanos se habían vuelto negros y su atmósfera invertía la gravedad cada 4 horas. Era un mensaje, no una guerra, una lección. La humanidad no había evolucionado para la paz. Había evolucionado para el dominio. Y habían aprendido que la conquista más aterradora no era la que gritaba y mataba. Era la que hacía que sus enemigos suplicaran ser perdonados antes de que se disparara un solo tiro. El comunicador de Valari sonó. Un mensaje entrante. Nivel de prioridad 0. Un nivel reservado para emergencias a nivel de especie. Lo abrió. Solo texto. Sin imagen. Sin ID de remitente. Se te dijo que observaras. Y sin embargo, hablas. Tu historia ha sido revisada. Es insuficiente. Prepárate para ser reescrita. Eso era todo. Sin demandas, sin órdenes, solo una finalidad en palabras que hizo que la sangre se le helara en las venas. Ni siquiera podía llorar porque llorar implicaría que había algo que lamentar. Y no sabía si le quedaba un pueblo por el que llorar. Al otro lado del planeta, en un búnker sellado bajo la ciudadela del gobierno, lo que quedaba del comando militar discutía en susurros. Ya no se atrevían a alzar la voz. Quizás sea un farol, susurró uno de ellos. No pueden simplemente borrar planetas. Eso es lo que dijimos sobre los humanos sobreviviendo a su tercer colapso, interrumpió alguien. Y sin embargo, aquí estamos. Necesitamos atacar. Mostrar resistencia. Hacer algo. ¿Con qué? Un silencio cayó de nuevo. Una vez estuvieron a la cabeza de una máquina de guerra que se extendía a lo largo de 9 sistemas solares. Habían borrado especies, asimilado civilizaciones, convertido rebeliones en cenizas. Pero nada de eso importaba ahora porque todo se había construido sobre la suposición de que ellos eran el ápice. Y ahora una sola nave con un solo hombre los había vuelto obsoletos. Una anulación de transmisión parpadeó en su pantalla principal. Sin entrada, sin control. Una voz humana, desconocida, resonó por la habitación como un trueno en un mausoleo. Su civilización se funda en la creencia de que la superioridad es su derecho. La humanidad no está de acuerdo. Esclavizaron, diseccionaron, experimentaron, y ahora han sido pesados y hallados irrelevantes. La pantalla se apagó, y uno de los generales se quitó silenciosamente su insignia. De vuelta en el templo, Valari se encontraba una vez más bajo el lugar donde él había estado, donde la había mirado y había visto algo digno de ser borrado. Susurró en la cámara vacía, sin esperar una respuesta. ¿Por qué? No por miedo ya, ni siquiera por ira, solo confusión, una necesidad de entender. El silencio respondió, pero luego un parpadeo. El aire vibró ante ella. No un holograma, ni una proyección. Él, el hombre, de pie en el mismo lugar que antes. Sin nave, sin sonido, simplemente allí. Se le secó la boca. Se veía igual, intacto, sin cansancio, como si no se hubiera ido en absoluto. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo en pie. Te pregunté por qué, dijo, apenas más alto que un susurro. Él inclinó la cabeza ligeramente. ¿Quieres decir por qué no?
Se le cortó la respiración. No les hicimos nada, dijo él, caminando lenta y deliberadamente hacia ella. Asumieron que eso los hacía estar a salvo. No los atacamos. Se alimentaron de nosotros, nos vieron arder, lo llamaron investigación. Filmaron nuestro colapso como un niño que pincha un nido de insectos con un palo. Eso fue hace generaciones, dijo ella débilmente. Él se detuvo justo frente a ella, sus ojos clavados en los de ella. Y ahora sus hijos llevarán su culpa. Ella no se movió. ¿Qué quieres? Su respuesta fue tranquila. Escalofriantemente tranquila. Quiero que tu gente recuerde el momento en que dejaron de ser la cima de la cadena alimenticia. Se inclinó, susurrando las palabras finales. Y quiero que vivas lo suficiente como para desear que no te hubiera perdonado la vida. Luego se desvaneció. No se teletransportó, no parpadeó, simplemente desapareció. Y por primera vez en su vida, Valari se derrumbó de rodillas. No por formalidad o ritual, sino por el peso de darse cuenta de que nunca habían tenido el control en absoluto. El silencio en la ciudadela ya no era sagrado. Se estaba pudriendo. Donde una vez sacerdotes y consejeros susurraban nombres sagrados y tallaban la historia en piedra y luz estelar, ahora solo había susurros de perdición. Incluso las paredes se sentían más frías, como si el calor del poder y el propósito hubiera sido drenado del mármol y el cristal que definían sus otrora orgullosos salones. Valari no había hablado en 2 días, ni públicamente, ni a su corte, ni siquiera a los temblorosos enviados que ahora la rodeaban con ojos silenciosos y rostros rígidos. No estaba de luto. Estaba calculando. El miedo no la había paralizado. La había transformado. Miró de nuevo los informes de la flota. Páginas de archivos censurados, transmisiones codificadas, sectores oscurecidos, sistemas enteros donde la única evidencia de su existencia pasada era estática y silencio. El Alto Consejo insistía en que los datos estaban corruptos, que quizás los humanos estaban manipulando sus sensores, jugando trucos para sembrar el pánico. Pero Valari sabía la verdad. Los humanos no necesitaban ilusiones. Su terror no provenía de la guerra psicológica. Provenía de su quietud. Se movían como criaturas que hacía mucho tiempo habían dejado de pedir permiso. No gritaban. No suplicaban. No alardeaban. Simplemente llegaban. Y todo lo demás dejaba de existir. Muy por debajo de la ciudadela, en la subciudad, la situación se había vuelto brutal. Barrios enteros se habían quedado a oscuras. Los mercados estaban vacíos. Los envíos de alimentos se habían detenido. No por un fallo de suministro, sino porque ya nadie confiaba en el sistema. Las líneas de distribución automatizadas, una vez vistas como símbolos de eficiencia imperial, ahora pulsaban con pavor. Los civiles estaban convencidos de que los humanos podían envenenarlos remotamente o, peor aún, borrarlos a mitad de un bocado. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, no para protegerlos, sino como disculpa, porque ya no podían mentir sobre que el futuro era seguro. Los soldados estacionados en el sector 12 se habían amotinado, no con violencia, sino con negativa. Dejaron sus armas en la plaza abierta y se marcharon en silencio, desertando de un imperio que ya no los protegía. Habían comenzado a aparecer grafitis, palabras grabadas con garras y sopletes de plasma en los muros de la capital. Observa. El ápice sangra. Caminó solo y caímos. No somos dioses. La presa tiene dientes. El mensaje era claro. Cualquier orgullo que una vez alimentó a esta civilización estaba muriendo. Y en su lugar, la verdad se abría paso a zarpazos. 30 pisos por debajo de la Cámara de la Asamblea, en un búnker de comunicaciones abandonado, un tipo diferente de movimiento estaba creciendo. Kairen apenas tenía 20 ciclos, apenas un hombre para los estándares Suran. No tenía linaje, ni un gran escudo familiar, solo un implante militar roto, un escuadrón repudiado y una furia que ardía como ácido en sus venas. Vio la grabación de nuevo, la que nadie debía tener, una imagen temblorosa tomada desde un dron de contrabando dentro de la ciudadela durante la visita del humano. El momento en que dio un paso adelante, la forma en que Valari se congeló. Kairen la pausó ahí, hizo zoom,
no en la cara del humano, sino en sus ojos, fríos, enfocados, no llenos de odio, ni enloquecidos por la venganza, simplemente decididos. Eso era lo que aterrorizaba a Kairen más que nada. Este hombre no estaba experimentando. No estaba improvisando. Él sabía. Así es como se ve el juicio, susurró Kairen. Frente a él, algunos otros asintieron. Exsoldados, ingenieros renegados, mentes descartadas etiquetadas como inestables por el imperio. Todos ellos reunidos por la misma razón, porque eran los únicos dispuestos a admitir la verdad. El imperio estaba muerto. Simplemente aún no lo sabía. No podemos detenerlo, dijo una de las mujeres. Una vez había diseñado armas orbitales para la red de defensa. No directamente, no con fuego, coincidió Kairen. Pero podemos revelarlo. La sala se quedó en silencio. Señaló la pantalla. Creen que esto ha terminado. Creen que vino, habló y se fue. Que ahora estamos por debajo de su atención. Se inclinó hacia adelante, su voz un gruñido bajo. Pero ¿y si esa fue la prueba? ¿Y si está observando ahora para ver quién aprende, quién se adapta y quién todavía se miente a sí mismo? Nadie habló. Kairen se puso de pie. Se nos dijo que observáramos, y luego se nos castigó por hablar. Bien, entonces mostremos la verdad. Mostró un esquema, no de un arma, de la nave humana. Una imagen borrosa, incompleta, pero real. Se volvió hacia la sala. Averiguamos qué es, cómo funciona, por qué vino y cuándo vendrá la siguiente. El silencio lo recibió, luego, lentamente, las cabezas asintieron. Si no podían detener el regreso de la humanidad, quizás podrían entenderlo, o al menos morir intentándolo. De vuelta en la ciudadela, Valari estaba sentada con una calma mortal en sus manos. El alto orador, su padre, no había respondido en 4 días. La nave que lo llevaba a la colonia exterior, desaparecida. Sin señal, sin llamada de socorro, solo silencio. Y en ese silencio, vio algo crecer. No miedo, no duelo, sino claridad. Habían gobernado las estrellas durante 1000 años a través de la jerarquía, de las líneas de sangre, del control del conocimiento. Pero nada de eso le importaba a la humanidad. No habían venido a reclamar tronos o títulos. Vinieron a deshacer suposiciones, y ella finalmente entendió por qué. Porque la humanidad no estaba resurgiendo. Ya había resurgido. Mientras los Uran los observaban como animales, ellos evolucionaron en silencio, a través de la ruina, a través de guerras que deberían haberlos quebrado, y en su lugar convirtieron su sufrimiento en armamento, no solo de metal y código, sino de voluntad. Los humanos habían sobrevivido a la extinción múltiples veces. Eso no era debilidad. Era una prueba de diseño. Valari se paró frente al espejo. Tocó el cristal, miró su propio reflejo. Todavía se veía regia, serena, pero ya no veía a la realeza. Veía a una especie fuera de tiempo, una reina de cenizas, una reliquia de alta cuna enfrentándose a algo más antiguo que los dioses. La verdad. Afuera, el cielo pulsó. La nave humana no se había movido en días. Y sin embargo, por toda la ciudad, las luces comenzaron a parpadear. El tiempo dejó de sincronizarse. Las cartas estelares se corrompieron. Y luego llegó el susurro. No a través de comunicadores, a través del aire mismo. Una voz, no fuerte, pero en todas partes. Fueron advertidos. El tiempo de observación ha terminado. La siguiente fase comienza ahora. Luego el cielo se agrietó, no se abrió, no con truenos, sino con claridad. Todos lo vieron. Las estrellas de arriba se retorcieron, se doblaron, no con armamento, sino con comprensión. Conocimiento que no pertenecía a este universo. Verdades que quemaban la mente como fuego en el alma. Y el mensaje incrustado en ellas era simple. La humanidad no estaba aquí para destruir. Estaba aquí para reemplazar. Ya no había amanecer. El mundo natal Suran orbitaba su sol como siempre lo había hecho. Pero desde la llegada de la nave humana, algo había cambiado en el cielo, no físicamente, sino perceptualmente. La luz se sentía más apagada. Los colores,
desvaídos. El calor de la mañana ya no se sentía como una reafirmación, sino como una acusación. El mundo estaba sangrando y ni siquiera había sido tocado. Abajo, en la subciudad, la resistencia de Kairen ya no se escondía. Estaban creciendo. Cada día llegaban más desertores. Ingenieros, eruditos, sacerdotes desilusionados, jóvenes luchadores sin esperanza en su gobierno. Veteranos que una vez creyeron en su imperio pero no podían vivir con lo que había hecho o en lo que se había convertido. No confiaban plenamente los unos en los otros. Pero confiaban en esto. El imperio no los salvaría. Y los humanos no habían terminado. Necesitamos mirar dentro, murmuró Kairen, caminando por la habitación tenuemente iluminada, las luces parpadeando sobre sus cabezas, como si incluso la infraestructura de la ciudad estuviera perdiendo la voluntad de funcionar. La nave, sea lo que sea, todavía nos está observando. Frente a él, Nerra, una de las lectoras de hilos de datos de los archivos, negó con la cabeza. ¿Mirar dentro de eso?, preguntó, señalando la imagen granulada de la nave negra obsidiana que aún flotaba a millas sobre la capital. Eso no es una nave, es un veredicto. No puedes colarte en una sentencia. Tiene estructura, replicó Kairen. Masa, arquitectura. Si es físico, tiene límites. Dicho como alguien que todavía piensa que la física importa, interrumpió otra voz. Saioun, un ex técnico militar que había descifrado el código imperial cuando era niño. Hay algo debajo, dijo en voz baja. Todos se volvieron. Saioun tocó un panel de datos, mostrando escaneos atmosféricos que habían estado robando de satélites fuera de servicio. Aquí. Anoche y la noche anterior. Misma hora, mismo patrón. Reprodujo la grabación en bucle. La nave inmóvil y luego un pulso, una onda que no era luz, ni calor, sino algo completamente diferente, como si el propio espacio temblara por un momento. Debajo de la nave, en un amplio radio, la realidad parecía ablandarse, como si las leyes de la existencia se estuvieran renegociando cada pocas horas. ¿Qué es eso?, susurró Nerra. Algún tipo de calibración, respondió Saioun. No está proyectando armas. Está redefiniendo el entorno lentamente. ¿Terraformación?, preguntó Kairen. No. La voz de Saioun bajó. Formación de realidad. Eso silenció la habitación. No están cambiando nuestro planeta para adaptarlo a sus necesidades, dijo Saioun. Están cambiando la naturaleza de nuestra existencia misma. Es como si estuvieran sobreescribiendo nuestra versión de la física con la suya. La comprensión flotó en el aire como humo. Esto no era una invasión. Era un reemplazo. En la ciudadela, Valari se encontraba ante el círculo destrozado de voces, la reunión tradicional de los líderes de su pueblo. Los asientos estaban vacíos. Algunos habían huido. Otros estaban desaparecidos. Una había sido encontrada en sus aposentos. Su mente quemada, los ojos aún muy abiertos, mirando algo que nadie más podía ver. Habla, Valari, instó uno de los altos cónsules supervivientes. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Rendirnos? ¿Arrastrarnos ante un enemigo que ni siquiera habla nuestro lenguaje de diplomacia? Ya han ganado, dijo ella en voz baja. No estamos negociando la paz. Estamos retrasando la eliminación. Susurros se extendieron por la cámara. Entonces lucha, espetó otro consejero. ¿Qué somos sino guerreros de linaje? ¿Quieres que nuestra especie termine con susurros y corrupción de datos? Valari se volvió hacia él. No lo entiendes, dijo. Esto no es una guerra. Ni siquiera es un castigo. Dio un paso adelante, dejando que su voz se oyera. Esto es una corrección. Las palabras golpearon la sala como un arma. No vinieron por venganza, continuó. Vinieron porque han observado, medido y nos han encontrado defectuosos. Sus ojos, una vez orgullosos y brillantes de arrogancia, ahora contenían un tipo diferente de luz, fría, reflexiva. Y ahora, como cualquier civilización que ha vivido demasiado tiempo de crueldad prestada, estamos siendo desescritos. En el búnker de la Resistencia,
Sayun logró interceptar una ráfaga de baja frecuencia de la nave humana, apenas detectable. No era comunicación. Era código, no binario, ni ninguna escritura galáctica conocida. Pero se repetía, lo que significaba que tenía patrones intencionados. No era una amenaza. Era una directiva. Kairen miró la pantalla durante horas, dejando que el patrón repetitivo se hundiera en sus pensamientos. En algún momento se dio cuenta de que no eran solo datos. Estaba moldeando como pensaba. Cuanto más lo miraba, más se inclinaban sus pensamientos hacia la claridad, hacia la comprensión. Como si el código no solo estuviera destinado a ser leído. Estaba destinado a alterar al lector. Necesitamos acercarnos, dijo finalmente. Dentro de su alcance, lo que sea que esté transmitiendo, no es solo para la guerra. Está reescribiendo la percepción. Quizás incluso la identidad de la especie. ¿Crees que los humanos nos están evolucionando?, preguntó Nerra, casi ahogándose con las palabras. No, susurró él. Nos están reemplazando con una versión mejor de lo que no logramos ser. De vuelta en las ruinas del templo donde lo había conocido por primera vez, Valari estaba sola bajo el tragaluz destrozado. Las estrellas de arriba se retorcían de forma antinatural ahora, no visiblemente, pero sus sentidos ya no confiaban en ellas. El espacio ya no se comportaba correctamente. La distancia se sentía deformada. El tiempo pasaba más lento durante ciertas horas. Y cada pocos ciclos juraba que podía sentirlo de nuevo. Esa presencia, esa quietud. Ya no tenía miedo. No, ahora estaba enfadada. No con los humanos, consigo misma, con el imperio, con la mentira de la superioridad que había heredado. Su pueblo siempre había mirado hacia afuera con desprecio. Habían escaneado planetas primitivos, observado a seres inferiores arrastrarse, sufrir, ascender y caer, y se habían creído inmunes a esos ciclos. Pero ahora, mientras estaba a la sombra de una nave humana, se dio cuenta de que nunca se trató de quien ascendía más rápido. Se trataba de quien sobrevivía lo suficiente para regresar. Y la humanidad había regresado, no como conquistadores, sino como correcciones. Eran un fallo hecho carne, un virus convertido en arquitecto. Se arrodilló y susurró al cielo vacío, ¿en qué quieren que nos convirtamos? No hubo respuesta, pero ella ya lo sabía. No querían que se convirtiera en nada. Simplemente la estaban dejando ver lo que ya habían decidido. Kairen se dirigió a la superficie con un pequeño equipo. El aire era más ligero, no por falta de oxígeno, sino porque la propia realidad se estaba volviendo más liviana. Cuanto más se acercaban a la nave, menos funcionaba su equipo. No por interferencias, sino porque la idea misma de tecnología dejaba de tener sentido cerca de la nave. Las armas fallaban. Los escáneres devolvían galimatías. El tiempo saltaba segundos sin explicación. Llegaron al borde de la zona de pulso de la nave. Y entonces todo se quedó en silencio. Kairen dio un paso adelante. Esperaba alarmas, drones, sistemas de defensa, nada. A la nave no le importaba. Lo dejó entrar. No a través de una escotilla, ni de una rampa. En un momento estaba de pie sobre tierra. Al siguiente, estaba de pie dentro del pensamiento. Esa era la única palabra que se acercaba. Las paredes no eran paredes. Eran conceptos, formas y texturas que cambiaban según el enfoque. Los recuerdos se filtraban por el aire como estática. Y de pie frente a él, una vez más, estaba el hombre. Sin armadura esta vez, sin armas, solo presencia. «Viniste», dijo el humano. Kairen no respondió. «¿Crees que estás aquí por accidente?», preguntó el hombre. Kairen finalmente encontró su voz. «¿Por qué?». El hombre lo miró y por primera vez su expresión cambió. No engreída, no fría. «Piedad. Porque tu especie una vez fue como la nuestra», dijo. «Antes de que eligieran el control sobre la compasión, antes de que convirtieran las estrellas en jaulas». Se acercó. «No te estamos borrando, Kairen. Te estamos mostrando el espejo». Y Kairen se dio cuenta de que este no era el primer mundo que visitaban y no sería el último. El hombre, sin nombre, sin insignia, sin estandarte,
Estaba en el centro de lo que no podía llamarse una habitación, aunque daba la ilusión de espacio. La luz se curvaba a su alrededor, pero no proyectaba sombras. El aire zumbaba con una baja vibración, como el murmullo de una estrella moribunda. Cada respiración que Kairen tomaba se sentía más pesada aquí, como si a sus pulmones se les recordara que solo eran tejido. Y el tejido podía ser deshecho. «¿Me conoces?», dijo Kairen, su voz apenas por encima de un susurro. «No», respondió el hombre. «Pero sé lo que podría ser». Kairen dio un paso adelante, sus botas resonando contra un suelo inexistente. Había liderado escuadrones en fuego real, asesinado líderes renegados y sabotajeado células de resistencia. No estaba hecho para temblar, pero aquí, cada instinto gritaba en silencio. «¿Qué es este lugar?», preguntó. El hombre asintió una vez, lentamente. «Memoria, historia, juicio. Los tres. Ninguno. Eso no significa nada. Lo significará». El espacio a su alrededor vibró y cambió. Sin previo aviso, Kairen estaba en un lugar diferente, un planeta en ruinas. Sus rodillas se doblaron mientras miraba a través de campos de esqueletos calcinados, monumentos retorcidos medio consumidos por el fuego. Una luna agrietada flotaba arriba, sangrando lentamente polvo en la atmósfera. Lo reconoció al instante. «Galatrix», murmuró Kairen. Ciclo 2709. Los Uran lo calcinaron para eliminar las esporas Kiari. «Sí», respondió el hombre. «Un planeta sacrificado para proteger sus líneas de suministro. 1.000 millones de formas de vida preconscientes borradas». Los labios de Kairen se tensaron. Eran peligrosos. Los ojos del humano no parpadearon. «Tú también lo eres». Otro cambio. Otro mundo. Kairen parpadeó contra la luz blanca. Ahora estaba sobre lo que parecía una ciudad resplandeciente. Torres que se extendían hacia el cielo como dedos buscando un significado. Todo hecho de vidrio y luz. Conocía este lugar también. Solace 3, una colonia humana que se rumoreaba que había caído durante su guerra final. Se había clasificado como un colapso total autoinducido, pero no fue destruida. No entonces. Vio cómo la flota Suran entraba en órbita, bombardeaba la superficie y bloqueaba las señales de socorro. Vio la orden, su orden, y vio lo que vino después. No rendición, no colapso, renacimiento. La ciudad de abajo se derritió, cambió, se plegó en algo nuevo. No solo reconstruida, sino evolucionada. Las ruinas se reformaron en extrañas torres simétricas, pulsando con luz, no de poder, sino de conocimiento. «Pensaron que habíamos muerto», dijo el hombre. «Pero aprendimos». Y de repente Kairen comprendió. La humanidad no había desaparecido después del colapso. Se habían vuelto hacia adentro. Sobrevivieron bajo una presión tan grande que destrozó la lógica. No se rompieron. Se convirtieron en otra cosa. «No solo sobrevivieron», dijo Kairen. «Aceleraron». «Nos adaptamos de maneras que no puedes medir», dijo el humano. «El dolor se convirtió en arquitectura. El duelo se convirtió en código. Y la memoria se convirtió en arma. Entonces, ¿por qué volver?» El humano se giró lentamente. «Para terminar lo que empezamos». Kairen respiró hondo, con los puños apretados. «¿Y qué es eso?» «Eliminar la mentira». En la superficie de Surin Prime, la propia realidad comenzó a fracturarse. Las zonas de pulso de la nave humana crecieron. No violentamente, solo de manera constante. Todo dentro del radio comenzó a cambiar. No físicamente, no al principio, sino conceptualmente. Los civiles entraban en la zona y salían diferentes. Algunos comenzaron a hablar en símbolos. Otros olvidaron sus nombres, pero recordaron cosas que nunca habían sucedido. Recuerdos recocidos, marcos de tiempo corrompidos. Era como si sus vidas estuvieran siendo reescritas con decisiones alternativas, decisiones que nunca habían tomado. Un hombre fue encontrado susurrando en un jardín colapsado, murmurando: «Yo era un granjero. Tuve hijos. Nunca me uní al ejército. Nunca, nunca».
Pero no tenía hijos. Nunca había sido granjero. Había muerto en las guerras Chiari. Y ahora estaba sentado, vivo y llorando por una vida que posiblemente no podría haber vivido. En toda la capital, surgieron más casos. Jóvenes soldados recordaban de repente haber sido refugiados. Los sacerdotes olvidaban sus oraciones, pero recitaban ecuaciones que nadie entendía. Los niños dibujaban mapas de estrellas que ninguna nave Suran había visitado, pero la humanidad sí. La ciudad estaba siendo sobrescrita. Su identidad como especie se estaba colapsando. No por bombas o armas, por edición conceptual. Y los más afectados, los que habían hecho lo peor. Valari estaba en el balcón de su torre ancestral, observando el horizonte vibrar en olas de irrealidad. Los edificios se doblaban bajo presión, no por la gravedad, sino por nuevas verdades que intentaban asentarse en el código del mundo. Los árboles perdían su color por minutos, luego regresaban con frutos desconocidos. El agua giraba en contra de la dirección de la rotación planetaria. Vio un pájaro posarse en una barandilla. Luego levantó la vista y dijo: «Deberías haber escuchado». Y se fue volando. No gritó, ni siquiera se inmutó, porque una parte de ella lo sabía. Su linaje, la línea de sangre que había supervisado la esclavitud de docenas de especies, la esterilización de disidentes, la eliminación de culturas. Todo se estaba resquebrajando. Podía sentirlo, no metafóricamente, literalmente. Sus recuerdos no se asentaban correctamente. A su historia personal le faltaban fragmentos. No podía recordar el nombre del primer sistema que colonizaron, solo que fue tomado. Tomado de alguien más. La peor parte no era el miedo a olvidar. La peor parte era este pensamiento. ¿Y si estuvieran reemplazando nuestras mentiras con la verdad? ¿Y si esa verdad fuera peor? De vuelta dentro de la nave, Kairen miraba al hombre humano. «No nos estás mostrando esto solo como castigo», dijo. «Estás tratando de reformarnos». El hombre asintió una vez. «La guerra tiene un límite», dijo. «Pero no hay límite para la replicación. Se están replicando a sí mismos en nosotros. No a nosotros mismos, patrones». La nave pulsó. Kairen miró hacia abajo. Sus manos seguían siendo sus manos, pero ya no se sentía seguro de que sus recuerdos le pertenecieran. Recordaba entrenar de niño. Recordaba la guerra. Recordaba matar. Pero también recordaba construir algo con las manos cubiertas de grasa en una granja tranquila en un lugar con cielos amarillos. No existía, pero se sentía más real que las cosas que conocía. El hombre habló de nuevo. «Entraste en esta nave con la esperanza de luchar contra el destino». Kairen asintió. Y el humano dio un paso adelante. «No eres el primero, y no serás el último». Muy abajo, en la resistencia subterránea, Saion se estaba quebrando. El código que había estado descifrando ya no era código. Era memoria. Cada vez que miraba la secuencia repetitiva, perdía pedazos de sí mismo y ganaba a otros. Ya no recordaba el rostro de su madre, pero sabía cómo desmontar un nodo de fusión humano usando herramientas que los Suran nunca habían inventado. Ya no reconocía su reflejo, pero podía dibujar esquemas de máquinas que no obedecían a la gravedad. Lloraba abiertamente mientras tecleaba, no de tristeza, sino porque se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en algo mejor, y eso lo aterraba. En el templo, Valari reunió a los últimos de los altos oradores. «No podemos detenerlos», dijo. Ellos asintieron. «Pero podemos rendirnos». «No». La miraron. «No nos rendimos a los dioses», dijo. «Aceptamos el fin de ser Suran». «¿Qué viene después?», preguntó uno de ellos. Ella miró hacia la nave humana, aún inmóvil, aún pulsando con ese poder tranquilo y sereno. «No lo sé», dijo. «Pero creo que nos convertimos en testigos». «¿De qué?». «De nosotros mismos», susurró, como se suponía que debíamos ser. En los últimos segundos del ciclo, una transmisión brotó de la nave humana por todo el planeta. Sin amenazas, sin demandas, solo una única frase. «Esto no es su extinción. Esto es su corrección». Y luego, silencio.
Pero el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía reescrito. Kairen no podía recordar su nombre. Recordaba fragmentos de él, sonidos, ecos, una sílaba aquí, una vocal allá, pero no el significado, no la conexión. Su nombre ya no le pertenecía. Pertenecía a la versión de sí mismo que estaba siendo sobrescrita. Estaba solo dentro de la nave, aunque no sabía cuánto tiempo había pasado. El tiempo pasaba aquí como el pensamiento, rápido en concepto, lento en experiencia. Ya no estaba envejeciendo, al menos no de una manera que tuviera sentido. Su cuerpo se sentía igual, pero había nuevos instintos formándose bajo su piel. Podía oír los sistemas a su alrededor, no con los oídos, con la presencia. Podía sentir la conciencia de la nave zumbando como un latido de tambor ambiental justo debajo de la realidad. El hombre humano lo había dejado, o quizás nunca había estado realmente allí. Kairen ya no podía decirlo. Cuando intentaba recordar el rostro del hombre, veía destellos de sí mismo, pero no como era, sino como estaba llegando a ser. Se miró los dedos. Ya no eran estáticos. Vibraban débilmente, como si parte de sus células ya no aceptaran las limitaciones físicas. Apretó los puños. «Yo no pedí esto», dijo en voz alta. La nave no respondió con palabras. Respondió con una visión. Se vio a sí mismo caminando por las calles de la capital. Pero la ciudad era diferente ahora. No en ruinas, reformada. Los edificios ya no eran de piedra y acero, sino construcciones relucientes hechas de aleaciones reactivas a la luz, o algo parecido. La arquitectura se había vuelto instintiva, como si la ciudad creciera con los pensamientos de quienes caminaban por ella. Las calles se ensanchaban cuando más gente se reunía. Las habitaciones se hacían más pequeñas cuando se compartían secretos. El silencio absorbía el ruido como una esponja. La emoción moldeaba la geometría. Pero ya no eran Suran. Podía decirlo por los rostros. No completamente humanos, no completamente Suran. Una tercera forma, algo más nuevo. Rostros con ojos más agudos, frentes más altas, extremidades alargadas, pero con movimientos fluidos. Cada movimiento preciso, como alguien que se hubiera entrenado para la guerra estudiando la paz. No estaban armados. No lo necesitaban. Kairen observó a esta versión de sí mismo pasar junto a ellos. Un comandante, pero no de soldados. Un director del cambio. Y ellos le asentían con respeto. No miedo, no lealtad, reconocimiento. Y luego se desvaneció. De vuelta en su cuerpo, Kairen se tambaleó. Se agarró al borde de una estructura que no era real y sin embargo lo sostenía. Recordaba cosas que no había vivido. Podía hablar idiomas que nadie le enseñó. Podía sentir los cambios gravitacionales como si fueran vibraciones en su piel. Sabía cómo construir naves estelares con un tipo diferente de matemáticas. Matemáticas que no eran lineales, sino empáticas. Se arrodilló sobre una rodilla. No quería esto, repitió. Y la nave, de nuevo, no habló. Simplemente le mostró una sola palabra grabada en el aire. Corrección. En toda la capital, el cambio había comenzado. No fue repentino, ni explosivo, sino inevitable. Los cuerpos Suran comenzaban a reescribirse a sí mismos, lo quisieran o no. Empezó en los niños. Los ojos comenzaron a brillar débilmente por la noche. Las muestras de sangre volvieron con ADN de triple hélice. Los patrones del habla cambiaron. Las sílabas se reorganizaban en estructuras que no les habían enseñado. Las palabras se formaban por instinto en lugar de memoria. Los ancianos sufrieron primero. Sus mentes, demasiado ancladas en las viejas costumbres, simplemente se deshicieron. Algunos se sumieron en el sueño y nunca despertaron. Otros gritaron durante horas, no de dolor, sino de reconocimiento. De repente podían ver lo que una vez habían hecho. Y eso los aplastó. Algunos mutaron físicamente, sus médulas espinales se extendieron, la piel se volvió translúcida durante horas, todo su sistema nervioso transmitiendo recuerdos como una canción a los que estaban cerca. Era hermoso y aterrador. Los médicos intentaron detenerlo, pero sus herramientas funcionaban mal porque las herramientas ya no eran reales. Eran parte del antiguo guión,
y el planeta ya estaba rechazando todo lo que no necesitaba para la siguiente versión. Valari caminó por su palacio, o lo que quedaba de él. Los pasillos ahora pulsaban con luz orgánica. Las paredes respiraban, los suelos se ajustaban a sus pasos. Ella también estaba cambiando. Sus pensamientos ya no corrían en líneas rectas. Se arremolinaban, se retorcían, conectaban cosas que nunca antes habían estado conectadas. Podía ver los resultados de una decisión antes de tomarla. No porque tuviera precognición, sino porque su mente había evolucionado más allá del tiempo. Pero no se sentía como un regalo. Se sentía como una expiación. Cada noche soñaba con voces, 1000 voces llorando desde los planetas que su imperio había borrado. Y cada mañana se despertaba, cambiada, más humana, pero también algo más. No había hablado con nadie en 3 días. No porque estuviera sola, sino porque el lenguaje se sentía obsoleto. Se tocó la sien y recordó cada crimen que su pueblo había cometido, como si la presencia humana hubiera descargado la verdad sin editar de la historia en sus neuronas. Ya no había forma de defender el pasado, solo de corregir el futuro. Abajo, en el búnker de la resistencia, Nerra era la última no afectada, o eso creía. Todos los demás se habían ido, se habían quedado en silencio o simplemente habían desaparecido. No con gritos, no con muerte, simplemente se habían ido. Paseaba sola, rodeada de máquinas parpadeantes que ya no obedecían a la lógica. Las pantallas de datos seguían mostrándole fragmentos de personas que una vez conoció. Dibujos de la infancia, primeras palabras, momentos de risa. Excepto que ninguno de ellos era suyo. Se estaban filtrando en ella. Intentó detenerlo. Se aisló, usó bloqueadores de memoria, se inyectó estabilizadores. No importaba. Por la noche, su piel zumbaba con una luz extraña. Sus sueños hablaban en matemáticas, y sus lágrimas, cuando llegaban, brillaban con un plateado metálico. Estaba siendo reescrita como todos los demás, pero la nave lo estaba haciendo amablemente, suavemente, como un maestro corrigiendo la frase rota de un niño. Miró al techo y susurró, «Ya no sé quién soy». Y en respuesta, su cuerpo exhaló un sonido que no reconoció como propio. «Eres quien necesitábamos que te convirtieras». Kairen salió de la nave después de lo que parecieron años, aunque podrían haber sido horas. No salió caminando. Lo dejaron salir. Sus ojos ya no tenían iris, solo una suave luz blanca que parpadeaba como un recuerdo intentando terminar de formarse. No tropezó. Se movió con claridad, equilibrio, precisión, pero sobre todo, paz. El cielo de arriba ya no era azul. No del todo. Cambiaba sutilmente ahora, como si reflejara la emoción, no la atmósfera. El aire era más fácil de respirar, no porque estuviera más limpio, porque ya no contenía el peso de las mentiras. Entró en las calles donde cientos, quizás miles, se habían reunido. Y nadie gritó, nadie se inclinó, nadie corrió. Simplemente observaron. Y algunos de ellos lloraron porque ya podían verlo en él. El futuro, no un tirano, no un salvador, un resultado. En las últimas horas del ciclo, la nave pulsó una última vez, una ola de quietud que pasó sobre el planeta. Sin dolor, sin fuego, solo claridad silenciosa. Cada ser en Surin Prime lo sintió. Un momento de unidad, no en el lenguaje, no en el pensamiento, sino en la comprensión. Ya no eran lo que eran. Ya no eran Suran. Ya no estaban separados. Fueron corregidos. Kairen se encontraba en el centro de la ciudad, antes llamado el distrito de la Gran Aguja, ahora transformado en algo irreconocible, y sin embargo, profundamente familiar. Las agujas habían desaparecido, reemplazadas por vastas estructuras en espiral que se alzaban no con simetría, sino con intención. Se retorcían hacia el cielo en espirales que respondían a la luz, la temperatura y la emoción. Los edificios respiraban. No eran mecánicos. No estaban vivos. Eran algo entre organismo y arquitectura, creados no con herramientas, sino con memoria. La gente, si es que todavía se les podía llamar así, se movía de manera diferente ahora. Cada paso era parte de un ritmo, no sincronizado por reglas,
sino por instinto. No había órdenes, ni instrucciones habladas. Sin embargo, el trabajo se hacía, las decisiones se tomaban, las tareas se completaban. Porque ya no trabajaban para un sistema. Eran el sistema. Kairen parpadeó. Sus ojos ya no eran ojos. No del todo. Se ajustaban a las lentes de luz. Sí, pero también pulsaban con algo más profundo. Conexión. Podía sentir a los demás, no con el sonido o la vista, sino como ecos en su núcleo, como cuerdas a través de un vasto instrumento siendo suavemente pulsadas. Cuando alguien al otro lado de la ciudad experimentaba duelo, sentía el temblor en su pecho. Cuando la alegría florecía en los pensamientos de un niño, sonaba débilmente detrás de sus costillas como una risa en un cañón. Se estaban convirtiendo en una especie neural, un colectivo, no una colmena. No había un líder único, ni una mente dominante, sino una comprensión compartida. El cambio estaba completo en la mayoría. Otros aún estaban en transición, pero ya nadie se resistía porque ahora entendían. Los humanos no habían venido a destruir. Habían venido a corregir el error del aislamiento individual, a reemplazar a los Uran que una vez gobernaron con poder acaparado por algo que gobernaba por presencia compartida. Muy por debajo de la superficie, en las antiguas criptas de la ciudadela, Valari descendió sola a las cámaras de sus antepasados. Pasó junto a sarcófagos de aquellos que habían construido el imperio, generales, estrategas, reyes y reinas cuyos nombres estaban grabados en la historia como dioses entre mortales. Pero ahora sus nombres se sentían huecos, no porque ella hubiera cambiado, sino porque la historia se había corregido a sí misma. Al llegar a la cámara final, miró la imponente imagen de su padre, el alto orador, esculpida en la pared de obsidiana. Sus ojos brillaban débilmente, un viejo truco ceremonial destinado a crear asombro. Ahora solo miraban sin expresión. Se arrodilló. Te defendí, dijo en voz baja. Incluso cuando comenzaron los gritos, incluso cuando se llevaron a los niños para los campos de cría, incluso cuando convertimos los océanos Kiari en cenizas. Presionó la palma de su mano contra la piedra. Y me dejaste. Durante mucho tiempo, no pasó nada. Luego las luces de la cámara parpadearon. La nave humana de arriba no había terminado. Había llegado hasta aquí, en las profundidades de la Tierra, en las capas de memoria bajo la arquitectura. Las paredes de la cripta cambiaron, no físicamente, conceptualmente. La piedra se despegó en un registro, no visual, no audible, sino visceral. Valari se encontró de repente dentro de los recuerdos de sus antepasados. Vio los pensamientos de su padre durante la guerra de sumisión. Vio su certeza de que la piedad era debilidad. Lo vio asentir mientras sus consejeros recomendaban esterilizar un planeta entero para evitar que la rebelión se extendiera. Lo vio sonreír, complacido. Y en ese momento, su linaje se quebró porque ya no pertenecía a él. El código dentro de sus células, reescrito. La culpa, una vez distante, ahora vivía en sus huesos. Y lloró, no por el imperio, por sí misma, por la niña que una vez fue, que creyó que su padre era un salvador. En la nueva ciudad, las calles no tenían nombres. Los edificios no tenían títulos. Y sin embargo, nada se perdía. La información pasaba a través de la intención. Los recuerdos se indexaban no en torres de datos, sino en la recolección comunal. Un pensamiento completamente entendido por uno podía ondular hacia afuera y ser recordado por 100. Esto no era una utopía. No había perfección. El dolor todavía existía. La muerte todavía llegaba. Pero incluso el dolor ahora tenía significado. Se compartía, se procesaba, se entendía. Lo peor que una vez plagó a los Uran, el aislamiento y la dominación, se había ido. Y en su lugar, la transparencia floreció. Ya nadie mentía porque todos podían sentir la verdad. Kairen estaba al borde del arca de observación, mirando al cielo. La nave humana todavía flotaba, inmóvil. Nunca había disparado un arma, nunca había enviado una flota, nunca había exigido la rendición, y sin embargo, había deshecho a una especie. Un susurro detrás de él atrajo su atención. Era una niña, alta. No completamente cambiada,
pero lo suficiente. Su piel brillaba débilmente. Su mirada era tranquila. Demasiado tranquila. Tú fuiste el primero, dijo. Kairen asintió. Uno de ellos. Se sentó a su lado. ¿Se han ido?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No. Ella miró hacia la nave. Entonces, ¿por qué no hablan? Él sonrió débilmente. Ya lo hicieron. Solo que finalmente empezamos a escuchar. La niña pensó durante mucho tiempo. No quiero ser lo que ellos hicieron, dijo. Quiero ser lo que yo me convierta. Kairen la miró. Lo eres, dijo. Ese es el punto. En los últimos pasillos del búnker de la Resistencia, Nerra estaba sentada sola. Era la última que recordaba el antiguo alfabeto. Lo escribió una y otra vez en la pared. Símbolos de la lengua Suran, ásperos, afilados, llenos de orgullo y conquista. Pero la pared lo absorbió. Los símbolos se desdibujaron, luego se suavizaron, luego se reescribieron en formas más suaves, un lenguaje que no era humano, ni Suran, algo más allá de ambos. Se rió, luego lloró, y finalmente se puso de pie. Había resistido más tiempo, pero ahora finalmente lo entendía. La resistencia no era rebelión. Era retraso. Y el retraso no cambiaba nada cuando la verdad era inevitable. Valari emergió de las criptas con nuevos ojos. Se había despojado del título de hija del orador. Ahora no tenía nombre. Pero la gente la veía y recordaba. No se inclinaban. No corrían. Simplemente se abrían a ella. Y ella lo sintió, su perdón, no por piedad sino por memoria mutua, porque ahora todos los pecados eran compartidos. Ya no existía el tú hiciste esto, solo el lo llevamos y ahora lo liberamos. La nave humana dio un último pulso. Luego, sin ceremonia, se elevó desde la atmósfera del planeta. Lenta, deliberada. Salió de la órbita en silencio. Sin despedida, porque no necesitaba decir adiós. Su trabajo estaba completo. Y lo que quedó atrás no fue un mundo conquistado. Fue uno nuevo. Uno que recordaba todo, pero no llevaba cadenas. Kairen estaba en la estructura más alta, sus ojos brillando con un recuerdo lejano. No sabía qué sería mañana. No sabía a qué especie pertenecía. Todo lo que sabía era esto. Ya no eran presa ni depredadores. Fueron corregidos. Y ahora, tenían que decidir en qué convertirse. La galaxia se había quedado en silencio. A través de los sistemas estelares una vez gobernados por los Suran, las transmisiones habían cesado. No por la guerra, no por la destrucción, sino por algo mucho peor para los imperios. La irrelevancia. No llegaron flotas de invasión. No hubo explosiones que llenaran el vacío. Los viejos imperios esperaron la represalia, la creciente marea de la venganza humana, pero nunca llegó. Solo susurros. Susurros de Surin Prime, ahora renombrado, ahora reformado, ahora completamente irreconocible. Una sola nave humana había entrado en órbita. No había aterrizado. No había disparado un solo tiro. Y sin embargo, había reescrito una civilización. Los otros poderes galácticos, los Borsi, los Delani, los descendientes reliquia de los Junar, todos tenían teorías diferentes. Algunos afirmaban que era guerra psicológica. Otros decían que era una realineación biofilosófica. Unos pocos susurraban teorías prohibidas. Los humanos no cambiaron a los Suran. Les mostraron lo que ya eran antes de que se mintieran a sí mismos. Y luego se fueron, y nada volvió a ser lo mismo. Kairen estaba en lo que solía ser un museo de guerra. Ahora era una catedral de la memoria. Ya no era un lugar para glorificar la victoria, sino para procesar la verdad compartida. Las paredes ya no exhibían armas. En su lugar, brillaban con fragmentos vivos de memoria, recuerdos curados, tanto terribles como hermosos, de todo el pasado del Imperio Suran. Flotaban en el aire como luces vivas, y aquellos que entraban no los leían. Los sentían. Uno podía caminar por un corredor y experimentar el miedo de un niño viendo arder su planeta. O la culpa de un comandante que dio la orden y nunca más durmió.
o la tristeza de una madre cuyo hijo híbrido fue borrado del registro porque su ADN no coincidía con las leyes de pureza racial de antaño. Aquí, los pecados no se escondían. Aquí eran aceptados, porque este mundo ya no buscaba el perdón. Buscaba la claridad. Kairen exhaló, su aliento empañando el aire. Aunque hacía calor, seguía cambiando. Su mente ahora operaba en hilos paralelos. Uno podía procesar la estrategia. Otro traducía las armonías emocionales de quienes lo rodeaban. Un tercero accedía a la intuición no lineal, atisbos de lo que era probable, no solo de lo que era ahora. Pero debajo de todo, todavía recordaba al niño que se unió al ejército para enorgullecer a su padre muerto. Todavía recordaba la primera vida que tomó. Todavía recordaba el silencio después. Y ahora tenía la carga de llevar esos recuerdos no solo, sino con todos, porque ya no existía lo mío o lo tuyo en el trauma. Ahora era nuestro. Valari no había hablado públicamente en ciclos. No desde el pulso final. Vagaba por los distritos exteriores de la ciudad reformada, envuelta en una simple túnica tejida con hilo, con los pies descalzos sobre senderos de crecimiento suave. La gente no la llamaba por su antiguo nombre. No la llamaban de ninguna manera. Simplemente la reconocían. Pasaba junto a ellos y compartían sus pensamientos en silencio. No conversaciones, conexiones. Ya no tenía poder, pero tenía memoria. Eso la convertía en uno de los anclajes más vitales de esta nueva sociedad. No como gobernante, sino como guardiana del dolor. Una historiadora no de hechos, sino de sentimientos. Su papel ahora era prevenir la amnesia, porque la paz solo podía durar si su precio se recordaba siempre. Se detuvo en un jardín. No había sido plantado. Había crecido por sí mismo, moldeado por los sueños de los niños cercanos durante su transición a la nueva especie. Soñaron con calor y el suelo respondió. Soñaron con color y los pétalos florecieron. Se arrodilló junto a una flor y susurró: una vez firmé un documento que sentenció un mundo al silencio. La flor brilló brevemente, y el suelo respondió. Entonces asegúrate de que el próximo mundo recuerde el sonido de la verdad. En todo el planeta, las tasas de natalidad estaban cambiando. Los nuevos niños ya no eran enteramente Suran, ni eran humanos. Eran ambos y ninguno. Híbridos de un diseño nunca completamente escrito. La identidad de la especie ahora era abstracta. Heredaron la sincronización neural de la nueva generación, pero también los ecos de memoria del viejo mundo. Incluso sin nacer, soñaban con estrellas nunca vistas. Llevaban instintos de compasión escritos en su ADN, y ninguno de ellos pedía juguetes de guerra. En su lugar, pedían ver los jardines, escuchar el mar, saber qué significaba cuando sus padres lloraban por algo hermoso. En una cámara muy por encima de la nueva ciudad, Kairen se reunió con Valari. No había guardias. No había corte, solo memoria compartida. Se sentaron uno frente al otro, y durante un largo momento no dijeron nada. Luego ella rompió el silencio. Se suponía que eras tú. Él inclinó la cabeza. ¿Qué? Se suponía que liderarías la rebelión, dijo ella. Eso es lo que los humanos esperaban. Eso es lo que la nave vio. Kairen miró por la ventana. No me rebelé, dijo. Ella asintió. Te sometiste. No, dijo él suavemente. Evolucioné. Ella consideró eso. ¿Hubo alguna vez una elección? Él la miró a los ojos. Sí. Ella tragó saliva. Entonces, ¿por qué no luchaste más? Él hizo una pausa. Porque recordé lo que se sentía tener miedo y estar solo, y no podía volver a una especie donde permitíamos que eso sucediera. En los últimos días del antiguo calendario, el planeta celebró su primer día de comunión. No un festival, no una declaración de independencia, solo un día en que todas las mentes se abrieron por completo. Cada recuerdo, cada pérdida, cada acto de violencia, cada disculpa, cada traición, y en lugar de juicio, compartieron a través de la red de conciencia reformada. La verdad se extendió sin vergüenza. Aquellos que habían matado, aquellos que se habían escondido, aquellos que habían sufrido, aquellos que no habían hecho nada cuando hacer algo podría haberlo cambiado todo.
Y nadie gritó porque ahora entendían. El viejo mundo estaba roto. No por los humanos, por elección, por diseño. Y ahora habían hecho uno nuevo. Mucho más allá de la órbita, la nave humana había desaparecido hacía mucho tiempo. Pero su presencia permanecía. No en los sensores, no en órbita, en la influencia, en cada línea de ADN, en cada sílaba suavizada del nuevo lenguaje, en cada edificio que se moldeaba a las necesidades de los cansados, no solo de los poderosos. No había traído la paz. No había traído la venganza. Había traído un espejo. Y los Uran finalmente se habían mirado en él. En la escena final de la historia, una niña de no más de 5 ciclos camina por el templo de los ecos. Su piel brillaba débilmente, sus ojos pulsaban con luz. No habló. Simplemente colocó su mano en una columna de memoria y vio un mundo ardiendo, no para hacerla llorar, para hacerla recordar. Para que no volviera a suceder. Se volvió hacia sus padres y dijo suavemente: «Nos tenían miedo». Su madre asintió. «Puede que todavía lo tengan». La niña miró a las estrellas. «Deberíamos mostrarles quiénes somos realmente». Y juntos salieron a un mundo ya no gobernado por el miedo, la historia o el poder, solo por la elección de ser.